Jesús Alcántara Núñez es diputado por el Partido Verde Ecologista de México. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó una maestría en Asesoramiento de Imagen y Consultoría Política por la Universidad Pontificia de Salamanca, en España, y un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha ejercido importantes cargos tanto en el ámbito político como en el sector privado. En este último ha destacado en el área de transporte. Estuvo al frente de la CORET, Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, y fue creador del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSU. Además, en el 2009 fue presidente del Colegio de Ciencias Políticas y Administración Pública en el Estado de México. Para el equipo de Encarados, es un orgullo tener como invitado al diputado Jesús Alcántara Núñez. Amigos, amigas, gracias por seguirnos en el programa de Encarados. El día de hoy, en este especial, tenemos al diputado Jesús Alcántara. Jesús, muchas gracias por acompañarnos, o como le decimos quienes lo conocemos de hace años, Chucho, ¿no? Pues igual, con el gusto de saludarte, David. Ha sido pues una muy grata oportunidad el tener amigos en esto de la administración pública, y me aprecio decir que somos amigos. Así es. Oye, bueno, una de las cosas con este programa, lo que queremos es conocer también un poco la parte personal de nuestros invitados, nuestras invitadas, y a mí lo que me gustaría es que nos platiques un poco de tu familia para conocer como esta parte que a lo mejor no muchos saben de Chucho Alcántara. Muchas gracias. Pues fíjate que tuve la oportunidad de nacer en una comunidad, en un municipio del Estado de México, una comunidad que se llama Gostadero, que pertenece al municipio de Acambay, hijo de campesino, de una madre que amo mucho, que es ama de casa, el segundo de 8 hermanos, que nos dieron en el seno del hogar pues la oportunidad de poder tener una educación con principios, con valores. Estudié la escuela primaria rural. En ese tiempo pues un salón para 2 grados. Después la secundaria en el municipio de Atlacomulco, también en una escuela pública, escuela secundaria federal, Isidro Favela. Después tuve la oportunidad de estar en Toluca ya en la preparatoria y la universidad, en la Universidad Autónoma del Estado de México, de lo cual egresé como licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, y con el ánimo recuerdo mucho que con el ánimo de poderme preparar para poder servir a mi pueblo, ese fue mi ideal. Cuando llegué y pregunté cuáles eran las carreras, y me dijeron que para poder ser servidor público y para poder gobernar tu municipio y tu estado, una de las más recomendables era Ciencias Políticas. Y dije, bueno, pues ahí soy yo. Así fue como estudié Ciencias Políticas. Después me especialicé, hice en la Ibero Análisis Político, luego en el IPADE hice el AD2, que es Alta Dirección de Empresas. No obstante de que mi papá, con un perfil campesino también empresarial, incursionó en el tema del transporte, y afortunadamente pues a muy temprana edad me dio la oportunidad de estar al frente, de llevar a cabo las riendas del negocio. Entonces, pues entre la escuela y el trabajo, posteriormente estudié la maestría en consultoría de imagen, y al final concluí el doctorado en administración pública. Creo que eso nos ha permitido una formación académica para poder servir a través de la administración pública, a través del servicio en puestos de elección a mi municipio, al Estado, a nuestro Estado y en el país. Esta parte de formación, muchas veces quienes llegan a tener puestos políticos, en realidad a lo mejor llegan a estudiar la preparatoria, a lo mejor la universidad, en muchos casos en el Poder Legislativo, y es una de las cosas que se habla, que también no hay muchos diputados y diputadas que tienen una preparación académica sólida.
Y se habla mucho que aunque no es un requisito, pero sí llega a ser algo que llega a ayudar en la toma de decisiones, el irte preparando y actualizando. ¿Tú cómo ves esta parte? Digo, porque fuiste estudiando, pero al mismo tiempo también estuviste con responsabilidades al mismo tiempo. Entonces era casi pues estudias y trabajas al mismo tiempo. Sí, así fue. Yo creo que para ser político no es indispensable el tener una formación académica. Hay líderes que hay que reconocer la sensibilidad, la percepción, el amor al país, al Estado, al municipio o a la propia comunidad, de tal manera que esa percepción y esa sensibilidad, pues no te la da tampoco mucho los estudios ni la escuela, pero en la oportunidad sí es recomendable que pues se dé una formación académica para poder estar en esa posibilidad de servir mejor. Digo, nos comentabas ahorita que una de las razones por las cuales entras a estudiar ciencia política es porque querías entrar en todo este tema de la política para servir en tu municipio, pero ¿cuál fue el tema o la razón que te hizo decir yo quiero estar en este tema? Este es a lo que yo me quiero dedicar profesionalmente. Fíjate que para mí algo que incidió y eso fue de mucho impacto es que mi papá, siendo campesino, siendo originario de la comunidad, de un ejido que también se llama Agustadero, pues yo desde niño veía que iba mucha gente a la casa y atendía a mi papá a la gente ahí. Pues les ayudaba a arreglar los conflictos de las parcelas, los conflictos que se daban precisamente en la comunidad, que se daban en el ejido. Y yo le veía esa vocación de cómo poderle servir a la gente, de cómo hacer el bien para poder servir a la gente y servirles bien. Y la verdad es que tenía un gran liderazgo y creo que, no obstante de que él me recomendaba que estudiara algo así como contaduría o abogado para que me dedicara a los negocios, pues esa influencia fue básica para poder yo tener en la idea ese anhelo de poder a lo mejor ser como él, pero para servir a la gente, ¿no? Al ver a tu papá estar participando, digamos que iban a tu casa, él ayudaba con todo este tema de los conflictos. Y hablando de este tema de conflictos, también te tocó estar al frente de la CORED, que después cambió el nombre por INSUS. Pero ahí en realidad también es un tema, como decimos, es una papa caliente, ¿no? Para quienes no saben qué es la CORED, ahí para que les digas cuál era como tu responsabilidad o qué fue lo que estuviste haciendo ahí. Sí, fíjate que te platico que cuando se gana la elección para presidente de la República con el licenciado Enrique Peña Nieto, me da la oportunidad a mí en ser el director general de la Comisión para la Regulación de la Tenencia de la Tierra, conocida como CORED. Yo creo que es una de las responsabilidades más altas que he tenido en el ámbito federal. De hecho, tuve 3 puestos, haber sido el director general de la CORED, en el que el objetivo de esta comisión es precisamente el de darle certeza jurídica a la tenencia de la tierra. Desafortunadamente en México hay un problema muy serio, que es el de que la necesidad misma que generó el MI y que genera en miles, en millones de personas, es tener oportunidades. Y entonces migras de tu comunidad, de tu ejido o de tu estado para buscar exactamente en estas zonas metropolitanas, en los centros de desarrollo urbano, esas oportunidades, ya sea para escuela, para negocio. Y desafortunadamente en México no hay o no había una institución que ofertara suelo, de tal manera que la gente que viene de los diferentes estados a los centros de población urbana llegan en algunos casos con organizaciones a invadir terrenos. Otros llegan y compran donde está más barato.
no hay un ordenamiento, territorial, no se obliga a que los planes de desarrollo urbanos municipales se cumplan, de tal manera que los crecimientos urbanos, los crecimientos de la población se da con mucho desorden. Y el objetivo fundamental es precisamente darle certeza jurídica a las familias que están en esa situación. Y en algún momento, con el señor presidente, en un acuerdo con el señor secretario, le decía que lo que estábamos haciendo era regularizar lo irregular, que si no creamos una instancia que les permita a las familias, a los ciudadanos, una oportunidad de suelo legal, con todas las... que si no hay una oportunidad de brindarle suelo para que lleguen y se puedan establecer y se puedan adecuar a este crecimiento de desarrollo urbano con un ordenamiento territorial, es muy complicado que entonces podamos tener en los municipios, en nuestro país, ese ordenamiento territorial. Entonces, generamos la propuesta de poder crear una política pública que sea de observancia nacional, una política pública federal, y por eso transformamos la CORED en el Instituto Nacional del Suelo, que se encarga precisamente, que es quien se va a encargar de planear, de diseñar, de articular, de operar, de coordinar lo que es el ordenamiento territorial en México, como una política pública que acompañe y que sea de observancia a los estados y municipios, y ese posibilite un ordenamiento en México que en buena falta nos hace. Hay diferentes ejes. México necesita de fortalecer la Ley General de Ordenamiento Territorial. Creo que tenemos que trabajar mucho ahora que estamos aquí en el Congreso. Esta parte va ligado, ahora que estás como diputado, ya fuiste diputado federal en otra ocasión, si no me equivoco fue 2006, cuando eres diputado, que te toca todo este cambio, que llega Felipe Calderón. Pero ahorita en esta segunda etapa, como diputado federal, participas en varias comisiones, entre ellas está la de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad, como secretario, pero también me gustaría que nos digas cuál es tu rol ahorita o qué es lo que ves en cada una de las comisiones en las que participas, para que también quienes nos siguen puedan ir entendiendo este rol. Entonces, para que nos expliques. Sí, cómo no. Digo, no Sí, tenemos mucho tiempo, pero sé que... Sí, David, y si me permites, en una próxima, por supuesto que entraríamos a detalle en cada una de estas comisiones, porque hay temas bien interesantes, además de las coyunturales. O sea, sí trabajamos en las comisiones que nos corresponden, pero tocamos los temas que de coyuntura y de momento de índole nacional e inclusive de observancia local. Sí tuve la oportunidad, yo tuve la oportunidad en la administración pública, te platico tantito antes, de ser alcalde. Fui alcalde en el municipio de Acambay, joven. Posteriormente fui diputado local en la 55 legislatura del Estado de México, terminé en el 2006. Luego exactamente fui en la 60 legislatura federal, 2006-2009. Luego regresé otra vez a la legislatura local, 2009-2012. Y ahora me da nuevamente la oportunidad de estar en esta legislatura, de la cual siempre dispuesto a seguir aprendiendo, por supuesto a implementar y a trabajar de tal manera que demos una aportación muy, muy constructiva, tanto en la legislatura anterior pasada, que me tocó, que fue la 60 legislatura, como en esta. Me queda muy claro que estamos en una oposición
De y hecho, se has aprende. estado en oposición. He estado en oposición. Has sido diputado federal en oposición. Y Una con el PAN y ahora con Morena. Y ahora con Morena. Entonces, creo que es donde uno medio le aprende más, donde uno tiene la oportunidad precisamente de estar más al tanto de lo que sucede en México y de hacer contribuciones y aportaciones. A mí me corresponde, como bien lo comentas, ser el secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. Aquí se fusionaron 3 comisiones de la pasada legislatura. La de Desarrollo Metropolitano, la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y la de Movilidad. 3 comisiones de la pasada legislatura ahora se fusionan en esta. Ahí me toca estar en esta comisión como secretario. Y algo que estamos rescatando y que queremos fortalecer mucho en este tema es la Agenda 2030. Es una agenda de la ONU Hábitat, en el que México requiere de hacer muchas adecuaciones a los marcos legales, tanto a la Ley General de Ordenamiento Territorial Urbano, como trabajar en la Ley de Movilidad. Estamos trabajando, por ejemplo, también en la Ley de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Aquí en México hay 74 zonas metropolitanas, entonces sí necesitamos legislar mucho para crear las mejores condiciones, porque hay causas comunes regionales. O sea, puede ser en la zona metropolitana, en los, no sé, haz de cuenta, en los 20 o en los 30 o en los 50 municipios, dependiendo la zona metropolitana, que son una problemática general, pero también hay de índole regional, donde dentro de esos 50 municipios hay un problema con estos 5 municipios, o con estos 2. Entonces, estamos trabajando en lo que es la creación de esta ley en coordinación con los gobiernos de aquí de la Ciudad de México, con el Estado de Hidalgo y con el gobierno del Estado de México. Entonces, es un tema que, si nos permites, más adelante haríamos una exposición a detalle, y que eso nos posibilite pues que quien nos da la oportunidad y se da el tiempo de escucharnos, pues sepa de lo que se trata. Otra de las comisiones que estamos es la de Comunicaciones y Transportes. Precisamente ahorita vamos terminando de dar un posicionamiento donde se pueda, de acuerdo a la reforma, se pueda modificar que las sanciones, las famosas multas que tenemos, por ejemplo, en el tema de tránsito, pues sean ya no basadas, fincadas sobre los salarios mínimos. Entonces, pero así como eso, hay muchos temas también muy interesantes, que es el tema del transporte de carga, el tema de pasajeros, recién ahora en la modificación al artículo 19, donde en términos coloquiales conocemos lo que son delitos simples y delitos graves. Entonces, ¿cómo es que trabajamos para que el transporte de carga, y estamos para que las leyes secundarias también puedan integrar al transporte de pasaje, pues como el robo a este transporte de pasaje y a este transporte de carga como un delito grave? Y también estamos en la de presupuesto, y bueno, es un tema muy importante en el que valdría la pena también en otra reunión pues ver cómo se mandó el presupuesto y cómo salió, o sea, bajo una casi instrucción donde pues las mayorías hacen mayoría, ¿no? Yo creo que en cada una de estas podríamos estar hablando horas de ir analizando los temas, por ejemplo, comunicación y transporte, lo que viene también del Tren Maya, el tema del aeropuerto, que si se hace el nuevo se manda a Santa Lucía. O sea, creo que llega a ser algo muy complejo, en donde cada uno de los legisladores, y más quienes están en oposición, pues también les va a tocar hacer mucha chamba e ir viendo y hablando con sus compañeros, aunque sean de Morena, pero ir viendo hacia dónde
va este país. Esto que mencionas de la Agenda 2030 creo que llega a ser algo muy interesante. El también estar con ciertos lineamientos para ir viendo qué es lo que todavía nos falta como país, ir cambiando, mejorando lo de las zonas metropolitanas, y creo que nos podemos quedar horas platicando, que sí nos debemos esas horas platicando, pero antes de despedirnos, Chucho, lo que sí me gustaría es último mensaje a quienes nos siguen y con lo que te gustaría que se queden nuestros seguidores y seguidoras de este programa. Mira, yo creo que el tener esta gran oportunidad que nos dan las y los ciudadanos, los mexicanos, en los municipios y en los distritos para poderles representar es de veras muy honroso, y tenemos que trabajar muy arduamente para poder lograr los objetivos, las metas. Una de las acciones más importantes que se hacen aquí en la Cámara es política. Nosotros somos un activo que trabaja mucho en la relación pública, en poder crear acuerdos, en poder exactamente llegar a propuestas que en base a la comunicación, en base al trabajo mismo, a este trabajo legislativo, te posibilite contribuir. He participado una cantidad muy importante con muchos temas diversos, temas coyunturales, desde las comparecencias de los secretarios, las visitas de diferentes funcionarios, de tal manera que con los puntos de acuerdo, con iniciativas de ley, quienes tengan la oportunidad y les guste la política, la Cámara, los congresos locales, el Congreso Federal, tanto aquí de diputados como en el Senado, es una gran experiencia y que nos posibilita aportar mucho cuando hay ese compromiso con las y con los mexicanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, muchas gracias por seguirnos en este programa de Encarados. El día de hoy estuvimos con el diputado Jesús Alcántara, diputado federal, ya es la segunda vez, ha sido alcalde, ha sido funcionario público a nivel federal, también en el Estado de México, pero pues muchas gracias por seguirnos. Les compartimos las redes sociales del diputado para que lo sigan, le escriban, le den seguimiento a su trayectoria, y estaremos muy pendientes, y en otra ocasión estaremos con el diputado Alcántara hablando de otros temas. Gracias.